Latina, Ana Marcato do Brasil. Muito obrigado. Sergio, tienes la palabra. Bem, eu vou falar em português porque tem uma tradução simultânea. Traducción simultánea. No tanto porque me siento más seguro porque el español es mi segundo idioma. Aunque no hable con perfección, pero cuando hablo, hablo con mucha alegría, especialmente a mis queridos amigos de lengua hispana, realmente al homenaje de mis queridos amigos de IDA. Es una verdadera fraternidad y hoy AIDA Mundial. Yo quería personalmente dar las palabras de bienvenidas a todos y decir que discutir el arbitraje en el seguro y reaseguro es un tema de extrema importancia, delicadeza, importancia para el sector, ya que con respecto a la solución de controversias que queremos siempre que sean las más armónicas posibles, para encontrar el mejor camino, para mantener las buenas relaciones de negocios entre los litigantes. Para eso, AIDA Mundial tiene lo que llamamos brazo mundial capaz de permitir la solución de conflictos, que es el AREAS. No es nada más que una entidad que congrega mediación y conciliación y arbitraje, componiendo tribunales en diferentes regiones del mundo. Aquí en América Latina tenemos Areas Latam situada en Santiago de Chile, que se creó justamente con la capacidad y posibilidad de permitir a todos los jugadores y a todas las personas involucradas en las relaciones de seguros y reaseguros en América Latina, capaz de permitirles un ambiente muy favorable para la resolución de sus conflictos, tanto en función de la calidad que operan en estados, como por los de un arbitraje en Europa o en Estados Unidos. El hecho de que estamos en un ambiente de derecho civil, ambiente en que se discute la ley base en los principios utilizados en América Latina. Derecho ordinario que no siempre se comprende a la totalidad. Hoy me siento muy feliz de estar abriendo este evento y quiero terminar. Essa alegria é mesmo imensa, porque quando o presidente do Comitê Ibero-Latino-Americano da AIDA, do SILA, tive a honra de participar da fundação do Areas Latam, entidade essa que cada vez nos orgulha mais, cada vez se estrutura melhor e, de fato, tem alcançado os seus objetivos. Que assim o seja e que esse evento seja um grande sucesso. Muito obrigado a todos e que seja realmente um belíssimo evento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vivian Liz, gostaria de saudar a todos que nos ouvem, agradecer a gentis e sábias palavras do Roberto Rios, do Sérgio Mello, que eu endosso, que o Dr. Sérgio acabou de falar, que vai ser um evento magnífico, porque nós estamos aqui com arbitralistas especializados no nosso mercado de seguros e que, através dos ensinamentos deles, poderemos aí aprofundar este instituto e também conhecer um pouco mais do Areas Latam. Un poco más de Areas Latam. Sin más, voy a presentar la primera ponente de esta tarde, la doctora Ana, que es abogada, socia del mercado de abogados, maestra en Derecho Procesal Civil por la USP y especialista en arbitraje por la Fundación
Es vicepresidente del Grupo Nacional de Solución de Conflictos de AIDA, grupo en el cual el tema, grupo del cual tengo la honra de presidir junto con nuestra ponente, doctora Ana. La palabra es suya. Muchas gracias. Gracias, agradezco la invitación de AIDA en su nombre y en nombre de Sergio, en nombre de Roberto Ríos. Será una alegría conversar con ustedes hoy sobre esta temática, que es una temática de la cual me gusta bastante y que trabajo bastante también. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder darle seguimiento. Para prácticas para tratar es importante que los partamos. Lo que quiero hablar aquí es una visión de arbitraje y seguros y reseguros en el derecho brasileño actualmente, después de tener la oportunidad de escuchar sobre la parte del derecho argentino y chileno. Aqui eu vou até colocar o meu timer para eu não ultrapassar o tempo que foi conferido. Uma exposição dividida em dois breves tópicos, né? O primeiro é importante a gente fazer overview de como funciona realmente a regulamentação de arbitragem com seguro e resseguro aqui no Brasil, né? Aquí tenemos las circulares que tratan eso en el ambiente de CNSP, tratando justamente de esas cuestiones cuando estamos hablando del mercado de seguro y reaseguro. La primera que menciono es justamente esta primera circular, trata justamente de los criterios para poder tratar los seguros y reaseguros cuando estamos hablando de seguros de daños. Tenemos aquí que consta de la póliza, de la carta compromiso, tiene que ser una carta de adhesión para la utilización de arbitraje cuando estamos hablando de este ambiente específico. Yo pensé aquí en otra resolución también, que es la resolución del CNSP 407, que habla de los contratos para daños de cobertura de grandes riesgos. Es una resolución muy nueva de este año, de marzo de este año, y justamente estimula que las partes pacten su resolución de conflictos con base en mediación, arbitraje o cualquier otra forma de resolución de litigios. Y cuando se utilice en arbitraje, que sea de forma en que la cláusula se sirva de manera objetiva frente a una cámara de arbitraje que sea escogida por las partes para que sea una causa y el arbitraje pueda comenzar sin más problemas. Hablando más objetivamente sobre el sector de reaseguros, tenemos también esa resolución 168 de 2007 ya, por lo tanto, nada nueva, que trata en su artículo 38 el hecho de que los contratos de seguro también pueden siempre tener cláusulas de arbitraje, que en esos casos vamos a tener, en la mayor parte de ellos, una jurisdicción, si fuera estatal, vinculada a la legislación brasileña. Pero cuando hablamos de utilización de arbitraje y de seguro, también hacen una adición de que podemos observar la legislación no necesariamente brasileña. ¿Por qué esa adición? Porque sabemos que los contratos de reaseguros en general contienen jugadores internacionales. En general pueden tener la necesidad de utilizar una legislación que no sea brasileña, inclusive para la resolución de su conflicto cuando tienen muchas partes de muchos países diferentes, nacionalidades diferentes, y esa resolución permite entonces que la utilización del arbitraje tenga esa faceta que es común en el arbitraje. No es necesariamente obligatoria la utilización de la legislación brasileña, especialmente cuando estamos dentro de un arbitraje extranjero, internacional. Es importante que también nosotros mencionemos, como ustedes saben, que la ley complementaria 126 de 2007 modificó sobremanera el mercado de reaseguros en Brasil. Se expandió y abrió el mercado para las reaseguradoras extranjeras, interrumpió el monopolio que hasta entonces era el Instituto de Seguros de Brasil. Y con eso hubo un gran implemento
una cantidad mucho mayor de empresas extranjeras actuando en Brasil y por consecuencia de contratos formulados con la previsión de cláusula arbitral con toda certeza. Esos contratos muchas veces contratos internacionales ligados a arbitrajes que acaban siendo arbitrajes internacionales también, con esa indicación que puede ser de una legislación tanto brasileña como extranjera. En nuestro caso aquí, como en los casos aquí de los países amigos de América Latina. Y muchas veces en los contratos de reaseguro tenemos con más tranquilidad aún que en los contratos de seguro la utilización de arbitraje como método de opción de resolución de conflictos. Y para esos casos vemos algunas cláusulas que son más genéricas con indicación de arbitraje ad hoc, pero también tenemos otras con indicación de arbitraje institucional. La selección de la ley aplicada, que no tiene que ser necesariamente brasileña, facilita bastante que las empresas extranjeras que actúan en el mercado se puedan valer del arbitraje también como método de resolución. Yo pensé aquí para ustedes una cláusula que conseguí encontrar en mi investigación. Es una cláusula bastante simple que por coincidencia era de Areas UK. Vemos aquí que simplemente indica que cualquier resolución de conflictos va a ser hecha por medio de las reglas de Areas. Deja libre la elección de la lengua en que se va a realizar el arbitraje y la ley aplicable también, así como la jurisdicción, justamente porque tenemos hemos internacionalizado esos arbitrajes. E aqui eu gostaria de destacar a Y importância. aquí gustaría de destacar la importancia de Areas LATAM en los conflictos que tratamos aquí en América Latina. La importancia de que sea incentivada la implementación de la elección y la indicación de esa Cámara en los arbitrajes institucionales relacionados con la industria de seguro y reaseguro, porque como saben, poseemos profesionales de extrema calidad y muy afectos a las cuestiones de las aseguradoras, con mucha experiencia en el trato de esas cosas, porque sabemos que es un sector muy específico, es un seguro de seguro y reaseguro, no es un sector para cualquier profesional, es un sector realmente para quien cuida de eso en el día a día. Entonces, aquí se queda mi invitación para que las empresas, no sé exactamente cuántas personas nos están escuchando y si son del sector de seguros o aseguradores específicamente, pero queda aquí la invitación para que las aseguradoras estudien la inclusión de Areas LATAM en la inclusión de sus contratos cuando estamos hablando de cuestiones que involucran a América Latina, porque realmente es una excelente oportunidad de incentivar la implementación. Habiendo hecho ese resumen sobre la legislación aplicable y la invitación para la utilización de Areas LATAM, yo quería destacar una cosa sobre la confidencialidad y arbitraje en el derecho brasileño, porque es un tema que está bastante en boga y tenemos una investigación muy importante para tratar al respecto de esta temática. Sabemos que la confidencialidad, sea deseada y sea una parte para la elección del arbitraje, no es obligatoria por la legislación vigente. No existe en la legislación brasileña vigente la obligación de que el procedimiento arbitraje sea confidencial. Esa elección es de hecho una elección evolutiva de las partes que escogen, incluyendo eso en su cláusula arbitral. Esa determinación expresa de que el conflicto sea resuelto de forma confidencial o escogen indicando un arbitraje institucional con una cámara que prevé también así la confidencialidad. Esa confidencialidad deseada se ve reflejada en la legislación brasileña de 2015, en la ley de arbitraje informada, sea en el nuevo Código Procesal Civil reformado, conteniendo aún en el artículo 139 una previsión de que mucho que la regla sea, los actos procesales sean públicos, van a ocurrir de forma confidencial aquellos que versen sobre arbitraje. ¿Y qué actos son esos? Acostumbramos bromear que es una interfaz entre la jurisdicción arbitral y estatal. Esas medidas de apoyo son las cautelares arbitrales, las cartas arbitrales, sentencias arbitrales y las anulaciones cuando ocurren.
Es importante decir entonces que la confidencialidad es contratada por las partes, ya que no es una obligación legal en un ejercicio de autonomía de las partes, justamente buscando que sea esa contratación después resguardada por los tribunales, tanto jurisdiccionales como en el ambiente de arbitraje, para que ellos tengan una seguridad jurídica. La importancia de esa confidencialidad y muchas veces está fundamentada. Es importante recordar eso en los secretos de negocio, en las cuestiones de arbitraje comercial, en que las partes quieren proteger su información y sus secretos. Y tiene mucho sentido cuando estamos en un ambiente de seguros y reaseguros, expresamente cuando imaginamos que la aseguradora y reaseguradores no desean exponer información de la regulación de su siniestro de pago, justamente cuando estamos hablando del mercado en que el siniestro tiene gran repercusión, como vemos en los periódicos todos los días. Entonces se trata de proteger la confidencialidad. Es muy importante. Aquí tenemos algunos juzgados para quien tenga interés en estudiar un poquito más de ese asunto. Aquí tenemos un gran entendimiento de que la confidencialidad en determinados casos se debe garantizar aún antes de 2015 cuando tenemos un interés social involucrado. También traje juzgados en que se reconoce expresamente la necesidad de mantenimiento de la confidencialidad en el arbitraje, justamente por cuenta de la previsión de la elección de las partes y de ese archivo 189, de ese trabajo entre la jurisdicción estatal y arbitral. El punto aquí, y más importante para nosotros, la verdad es que no son los casos en que se respeta la confidencialidad como esos que les traje para ustedes. Si alguien necesita de estas diapositivas, después se las puedo compartir. Lo que es importante decir el día de hoy son los casos excepcionales que han surgido con respecto a la confidencialidad para poder examinar cualquier recentíssimos, né? Março de 2020, março de 2021, da primeira Câmara Empresarial, e a gente vê que no primeiro deles, a fundamentação para afastar a utilização da confidencialidade são os artigos. Razón de eso. Estos dos juzgados son nación de la confidencialidad. Son los archivos de la Constitución Federal que dicen que la confidencialidad debe ser una excepción, que la regla es que sean públicos los actos. Generalizada y segundo, hablando de una manera generalizada de entender el arbitraje como si las partes estuvieran ahí con derecho de previsión sobre lo que va a acontecer en el sistema. Cuando hablamos de este primer caso, cuando analicemos esta primera cuestión, realmente la regla de la Constitución Federal es que los actos sean públicos. El punto es que esa regla puede tener una excepción. ¿Cuándo puede tener una excepción? De forma restrictiva, cuando la ley prevé. Entonces, si en el artículo 189 del CPC así prevé, hace la excepción que la ley determina, y esa excepción solo se puede apartar una vez que la ley constitucional, que no sea declarada la inconstitucionalidad, depende del juzgado de los órganos y de todos los componentes especiales para apartar la vigencia de una ley, de un acto, de un archivo que es establecido como tenemos aquí en las diapositivas. Entonces, ¿cuál es el problema de ese primer acuerdo? El problema es que esa interpretación frente a un dispositivo de ley legal que es constitucional y si quiere hacer algo inconstitucional se necesita preservar la reserva del pleno, que es una votación con todos los miembros del pleno ahí en el artículo de la Constitución. Si el artículo 93 de la Constitución permite esa excepción y si el artículo 189 del CPC no permite apartar esa excepción que sin que el artículo sea declarado inconstitucional, es algo que no sucedió aún aquí en Brasil. El segundo habla sobre la inconstitucionalidad de que la confidencialidad provoca una asimetría de información e impide la información de precedentes, impide el derecho de los empresarios de ver los resultados de su arbitraje en el caso de seguros y reaseguros cuando comienzan el arbitraje. Pero ese argumento es un poco, con todo respeto, es una falacia porque si el propio empresario que coloca la cláusula de arbitraje previniendo la confidencialidad,
es porque desea que esa elección evolutiva sea respetada. Si él quisiera, y si tuviera problemas con la simetría de la información o quisiera ver los resultados, él no colocaría la cláusula de esa manera. Entonces, parece que aquí es mucho más preferible garantizar la seguridad jurídica del cumplimiento del contrato en la forma en como las partes escogieron hacerlo, que prever. Hay una cuestión de precedentes que es muy dudosa en el arbitraje, su aplicación o no, de una parte u otra enteramente. Y en el ambiente aún más que tienen decisiones absolutamente artesanales, porque no se tienen casos repetitivos en el arbitraje. Y por fin aquí en los 2 minutos que me quedan, me gustaría mostrar los números de una investigación reciente que vemos cómo es importante la confidencialidad. La investigación buscó ver los beneficios concretos del arbitraje para quien utilice el arbitraje, sean abogados, sean árbitros, sean partes. En cuarto lugar, en esta investigación se eligió la confidencialidad como un beneficio concreto del arbitraje. Entonces, vean cómo se entiende la confidencialidad como algo muy importante para que las partes en arbitraje puedan resolver sus conflictos. Y de las personas entrevistadas, tenemos 58 menciones que vinieron de abogados internos de empresas que son justamente los consumidores finales del arbitraje. Una investigación reciente también de Queen Mary White Case, que también trató sobre la confidencialidad, reveló que 87% de las personas que respondieron a la investigación entienden que la confidencialidad es una parte importante en el arbitraje, para que el cliente la escoja como medio de resolución del conflicto. Y de ahí 57% de abogados internos también pensaron lo mismo. Tenemos que dar una contrarrespuesta a eso. Por una parte, el arbitraje es preferencial. Por otro lado, hay una creciente corriente de personas que entienden que, aunque el procedimiento se tenga que mantener en confidencialidad, las decisiones oriundas de este procedimiento se deben liberar gradualmente y publicar. Entonces vemos aquí que la ausencia de publicidad en las decisiones está en segundo lugar como una de las desventajas del arbitraje. Muchos entonces respondieron a esa investigación diciendo que les gustaría reautorizar la publicación del arbitraje, y de ese 73, 70% son abogados normales y 77 abogados internos. ¿A quién le gustaría publicar la sentencia? Es como me gustaría publicar la sentencia, pero quiero mantener confidencialidad en algunos datos. Quiero omitir los secretos de negocios, quiero omitir informaciones financieras y comerciales sensibles y los nombres de las partes. Y aquellos que dicen que no quieren publicar su sentencia de ninguna forma, dicen que les gustaría mantener la confidencialidad, y porque dicen que el interés de la parte es el mantenimiento de esa confidencialidad, que aún no se ha publicado. Y para concluir aquí con mi tiempo que ya acabó, es importante notar entonces que la confidencialidad es una parte importante en el arbitraje, es una parte muy importante para el arbitraje de seguros y reaseguros, pero hay una tendencia de que aunque el procedimiento se debe hacer de forma sigilosa, que las sentencias arbitrajes al final gradualmente acaban siendo publicadas, suprimiendo cierta información que es información muy importante, pero que puede tener un ambiente de negocios en que es posible una cierta previsibilidad. Es eso que hemos encaminado para entender en el mercado del arbitraje. Les agradezco y no quiero extender mi tiempo, porque aún tenemos muchas ponencias maravillosas sobre el arbitraje de seguros y reaseguros en Argentina y en Chile. Muchas gracias por la atención y la paciencia. Gracias a usted, doctora Ana Marcato. Siempre brillantes sus exposiciones y ya haciendo una buena conceptualización del tema aquí en Brasil, el cual, si yo entendí, se posibilita la abertura del mecanismo de arbitraje que se utilice tanto en cámaras institucionales brasileñas como internacionales, que sería el caso aquí de Áreas Latam, que es nuestra temática de esta tarde. Le agradezco su información y pasaré ahora para la presentación de nuestro seguro ponente, el doctor Carlos Molina,
que es profesor titular de Derecho Comercial, profesor de Derechos de Seguros en varias universidades chilenas, socio del despacho Molina Río y Abogados, es autor de varios libros en el área de seguros y miembro activo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, en Chile. Doctor Carlos Molina, la palabra es suya. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Vivian. Primero ayúdame con la presentación. ¿Cómo lo hacemos? Ahí usted me dice. Ahí estamos, Vivian. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto, Carlos. Vale. Ujú. Antes que nada, agradecer a todas, a todos que estén hoy día participando en un seminario como este, que creo que es muy interesante, a nuestro presidente Roberto Río, a Sergio Melo, que ha sido muy importante para poder organizar esta actividad, y a Ana, muy interesante la exposición que nos has dado, sobre todo de países distintos. Carlos Estevenez, con quien nos une una amistad de muchos años, no tengo ninguna duda que va a ser su aporte desde el lugar donde posee un gran expertise en el RASUR. Yo hoy día, y dado por razones de tiempo, básicamente quiero tratar de destacar cómo regula Áreas LATAM, el centro de arbitraje, los arbitrajes. Yo, después de la explicación de Ana, me parece que ha quedado bastante claro la importancia que tiene. Yo voy a intentar ir un poco más allá para dar a conocer lo que ya existe. Roberto Río, en su introducción, dijo que Áreas LATAM ya operaba, ya existía, y con el trabajo de varios de los que están aquí, lo que hemos hecho es actualizar el reglamento de arbitraje, que está operativo, que está funcionando, y yo creo que es interesante detenerse en dos, tres cuestiones centrales, porque para que el centro de verdad fructifique y tenga una vida hacia adelante fecunda, atractiva, es una labor de todo, primero conocerlo y luego difundirlo. Dicho eso, la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿cuándo recurrir al centro? Y citando los artículos del reglamento. Dicho sea aparte, el reglamento hoy día está en una web que está en portugués, está en inglés y, por cierto, en español. Y no es un reglamento extremadamente simple. Yo me imagino que la audiencia que hoy día tenemos son abogadas, abogados con experiencia en litigaciones, sobre todo en arbitraje, razón por la cual se van a encontrar con un reglamento que no tiene grandes rarezas o cosas extrañas si uno lo compara con reglamentos internacionales. Estoy pensando en la ICC de París, la AAA de Nueva York, etc. Y lo que hace reconocer un poco también lo que tienen los demás reglamentos de áreas, UK, Estados Unidos. Y lo primero que hay que tener claro es que lo que regula el centro es cuándo recurrir al centro. Bueno, cuando existen conflictos que tengan una relación con la materia de seguros y reaseguros. Todos los que estamos aquí presentes probablemente tenemos claro que son, si bien está dentro del mundo los seguros de la industria, son cuestiones distintas. Una es la vinculación directa del seguro mismo y la lógica que existe sobre el mundo del reaseguro, que son dos lógicas distintas, pero que siempre están, tienen intereses comunes y se cruzan. Y allí es muy importante tener claro de que este es un reglamento, esto es un centro institucional. Estamos hablando de un arbitraje institucional en donde, si bien tiene una reglamentación, yo diría que la filosofía que hay detrás es que sea un tailor-made, un traje a la medida, de tal manera que las partes que lo acuerden lo puedan ajustar a sus necesidades. Partes possam utilizar à vontade, como disse Ana, por exemplo, a confidencialidade. Existe a possibilidade que as partes tenham confidencialidade, porque eles são os donos da informação, das informações. E as partes podem ir se adequando à confidencialidade, por exemplo, no caso chileno, que tem sido um tópico por muitos anos, onde a arbitragem tem sempre estado confidencial. A tendência tem ido devagar para virar pública, porque podemos, pode ser total, parcial, conteúdo específico, etc. A importância está em
em que as partes podem alterar dependendo da situação que tiverem. É o que pode ser feito. No site do centro hoje temos uma cláusula que tem sido analisada, comentada, divulgada entre diferentes atores no mundo de seguros, resseguros, onde tem uma cláusula de estilo, uma cláusula tipo, que em termos muito simples o que faz é que todos os conflitos que estejam envolvidos em uma situação de seguro e reasseguro podem ser submetidas ao regulamento processal do centro. Eu acho que é importante porque isso nos leva a ir para uma arbitragem institucional. Vamos ver o que diz aqui na segunda parte. As partes conferem poder especial revogável a áreas Latam, de que cujo centro será membro de todas as seções de AIDA, de todos os países da América Latina, da Espanha, de Portugal e do Caribe. O que queremos é ter um caráter internacional do centro e desse jeito, dependendo do caso do conflito, da situação que esteja a acontecer, as partes possam vir e moldar o conflito dependendo das necessidades do caso. E áreas Latam tem que contribuir para essa arbitragem institucional seja ad hoc às necessidades das partes. Que é muito interessante, dependerá dos casos em matéria de seguros. Sabemos que muitas vezes tem muitas coisas complexas com técnicas elevadas que requerem conhecimento e estrutura. Daí que essa cláusula, a ideia é eh, irmos familiarizando e incorporando nos contratos de seguro e reasseguro para ser habitual, porque é uma cláusula que está no site web do centro hoje disponível para todos. ¿Qué es lo que regula el centro? ¿Cómo se designan? Bueno, los O que árbitros regula o centro? Os árbitros, a regra é que os árbitros serão atribuídos pelas partes, porque as partes são os donos do processo, como eu dizia. E também serão introduzindo um elemento muito importante, que é que os árbitros, se não tiver um acordo entre as partes, será facultado para áreas Latam. Na minha opinião, no centro dessa natureza, o relevante é del cuerpo arbitral de la NATA. Y hay, si ustedes miran, e aí se vocês veem, preparando y miren, nos encontramos con destacados aqui abogados temos advogados destacados, árbitros do Brasil, da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. E quando vemos os árbitros são árbitros com muita experiência, muito nomeados, gente que entende o que a gente está falando, que não o conflito que existe sobre a matéria é muito relevante. E não sei se nos países de vocês acontecem, mas, por exemplo, no caso do Chile, que é um país pequeno, muitas vezes temos o problema onde os mesmos árbitros ou advogados que conhecemos têm um problema para assumir uma arbitragem porque tem um conflito de interesse ou porque conhece a sua contraparte, porque alguma vez trabalhou para uma companhia de seguro ou resseguro, e o que permite o centro é recorrer para outros árbitros que estejam no Brasil, na Argentina, no Peru, onde sabemos que esta é uma indústria globalizada. O mundo do seguro nasceu globalizado na idade média e, em consequência, ir para um árbitro da América Latina que tenha conhecimento, Sérgio Melo dizia, é muito importante, tem a ver com a cultura, os usos e costumes mercantis, que são diferentes no civil law ao common law. Então, poder utilizar um árbitro de uma nacionalidade diferente, mas reconhecido, destacado, na matéria de seguros, eu acho que tem um valor que provavelmente é o mais importante, porque as pessoas que estamos no litígio podemos ganhar ou podemos perder.
Eu acho que é importante é quando sentenciar um laudo seja entendido e compreensível, que dê para ver que o árbitro o estudou, o analisou, e daí é tão importante quem é o árbitro. Eu acho que esse é o primeiro grande vantagem do centro. E se vocês têm o exercício, podem entrar no site web e podem ver a listagem dos árbitros que tem. Eu tenho certeza que vão reconhecer a muitos que estão aí, porque são gente nomeada, nomeada neste âmbito. O regulamento estabelece um critério que eu volto ao mesmo. Pode ser um árbitro ou três. Se não se diz nada, vamos para a regra mais simples, que é um árbitro. E o árbitro, inclusive, o regulamento deixa uma coisa aberta, que pode ser do centro. E também pode não ser, dependendo de como as partes tenham o acordo e que esse terceiro declare, se obriga e se comprometa a respeitar as normas do procedimento, as regras do centro de arbitragem. Por quê? Porque pode acontecer que alguém não esteja ou que as partes convenham que um terceiro que não está na lista dê tranquilidade. E isso é importante, mas isso não faz com que seja uma arbitragem ad hoc. Mas voltamos à institucionalidade, onde tem um suporte internacional. Isso tem um valor, sobretudo quando são conflitos complexos de uma quantia importante, onde buscamos uma correta, profunda e acertada resolução de uma controvérsia complexa. E aqui temos outro tema que parece que é muito relevante, que tem a ver com a independência e imparcialidade do árbitro. E eu acho que tem a ver com ter uma arbitragem institucional. Claramente, o regulamento diz que os árbitros têm que permanecer com imparcialidade e independência, porque isso é muito relevante, porque na minha experiência, no Chile, o nosso mercado é pequeno. Não são muitos advogados que conheçam o âmbito da indústria dos seguros com todas as suas particularidades, usos e costumes. E, portanto, é muito relevante poder apelar a um deles, mas também é importante que sejam independentes e imparciais. Que sempre no mundo dos seguros, o vice-versa, que sempre tem defendido, sempre tem atacado as companhias de seguros. O que precisamos, eu acho, e aí tem importância, é o centro de arbitragem tem árbitros não só com conhecimento jurídico, mas também com um agir ético e correto, adequado a uma norma internacional para poder resolver uma coisa que é submetida ao seu conhecimento. Esse é um segundo fator que eu acho que é muito destacável. Outro tópico que também a Ana disse tem a ver com a sede da arbitragem. E isso é muito relevante. E aí, novamente, vemos que o centro que vai se fornecer aquelas partes, para que a possibilidade das partes decidir o que resulta mais confortável para eles. As partes irão escolher a sede da arbitragem. Finalmente, portanto, poderíamos ter perfeitamente um conflito no Chile, mas estabelecer que por algum motivo ou dizer que a sede vai ser a Argentina ou o Brasil. Cada caso é diferente. Poderão ter motivos para seu favor. E outra coisa relevante é que reconhece que, independentemente da sede da arbitragem, seja qual for, ou se não concordam, será Santiago do Chile, porque aí está o endereço físico. Porque agora acho que o, o endereço físico não tem muita importância. Isso não quer dizer que temos que tramitar e levar o juízo, o processo no lugar da arbitragem.
As audiências, as inspeções podem ser feitas em lugares que se consideram apropriados. Hoje estamos tendo um seminário com diferentes países, em diferentes línguas, e estamos todos em diferentes lugares. Isso é o que chegou para ficar no mundo. E isso o centro reconhece um pouquinho, porque também reconhece que as audiências podem ser feitas em forma remota, eletrônica. Por isso, no centro, a equipe está trabalhando em já ter totalmente implementado os expedientes eletrônicos para desse jeito, novamente, não tanto faz o lugar onde estiverem. Tudo é feito com a tecnologia moderna e mesmo isso permite que o árbitro possa estar em um lugar, uma parte em outra, a outra em outro país, inclusive as provas em outro país. Isso não é uma limitante. Isso tem um valor muito grande. O regulamento também estabelece toda a questão de procedimentos. Simplesmente vou mencionar a demanda, o processo, as provas, tipos de provas, audiências. Também regula uma coisa muito relevante, que é o direito que aplica, o direito que vai corresponder, estabelece um procedimento e também um laudo. Um laudo que estabelece um prazo, em princípio, de 6 meses, que pode se estender por 6 meses, que também é muito relevante ter uma certeza de um prazo estimado da resolução da controvérsia. Eu acho que um dos requisitos da justiça que tem que ser oportuna, e oportuna sobretudo no âmbito mercantil. Eu acho que tem acontecido para muitos, para mim tem acontecido muitas vezes que eu encontrei com laudos de 6, 7, 8, 9, 10 anos depois, e eu acho que aí perde eficiência. Então, a justiça não tem mais sentido, e ter um regulamento que permita ir conhecer um prazo razoável dá um plus para apelar ao centro. Outro tópico que é muito relevante, que Sérgio também mencionava, tem a ver com o tópico dos cobros, tanto das despesas e das taxas. Temos visto que as taxas dos advogados, muitas vezes em arbitragens, vemos que são muito, muito caras. E sobretudo quando apelamos a outros países, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, são custos muito, muito altos, que mesmo muitas vezes tendem a desmotivar, levar um conflito à arbitragem. Porque simplesmente não faz sentido, mas não faz sentido não, porque alguém sente que tem a razão, não, mas é um tópico econômico. Temos aqui avançado nisso e temos 2 tópicos que novamente estão no site. E nós podemos determinar o custo da arbitragem. Ahí tienes. Uno va, lo pone hasta en dólares americanos, uno pone la cuantía aproximada y sale el costo del cuánto va a costar el arbitraje, tanto en los honorarios del árbitro, tanto en cuanto a las tasas administrativas que va a cobrar el centro. Y eso se determina en función, a la mayoría de los centros, en función a la cuantía de la controversia. Por consiguiente, nos encontramos nuevamente con otra fortaleza, que es en un caso complejo, de una cuantía relevante, en una cuestión de carácter internacional, que pueda ser resuelto por árbitros de distintas nacionalidades, sobre hechos que ocurren en diversos países, vamos a conocer anticipadamente, en forma previa, cuál va a ser el costo del arbitraje, y eso va a ser en función de la cuantía del mismo. Y eso creo que tiene un valor muy, muy relevante. Dicho eso, y para concluir, porque quiero ser breve, dado que no quiero que nuestro amigo Carlos Estebanés no tenga el tiempo para hacer su interesante charla, yo diría que básicamente poder recurrir al centro de arbitraje de Áreas LATAM tiene las siguientes fortalezas o ventajas. Primero, estamos frente a un arbitraje institucional. Aquellos que han litigado saben lo que eso significa. Eso significa que un árbitro, primero, no es cualquiera. Segundo, para estar en la nómina tiene que pasar un control de ética, de profesionalismo. Y por eso digo, una segunda fortaleza
es el árbitro experto y de reconocido prestigio profesional en materia de seguro y reaseguro. Cuestión que todos los que estamos probablemente en esta audiencia sabemos lo importante que es. Tener gente que conozca, que haya vivido las experiencias que emanan del mundo del seguro y del reaseguro, que conozcan sus usos y costumbres, que conozcan su legislación. Eso resulta realmente importante y es unido a que podamos recurrir a lo que hablamos, en lo que se habla en el centro de la independencia, la imparcialidad y a las distintas nacionalidades. Eso es relevante porque tener jueces independientes, con conocimiento, que sean imparciales y claramente que sean de países distintos, incluso creo que le pueda aportar a una solución de una controversia. Porque probablemente estar en un tribunal arbitral, a mí me ha tocado en el arbitraje internacional de tener a coárbitros de otras nacionalidades con otra cultura, tanto social como jurídica, y que muchas veces enriquece el debate y enriquece el laudo y la manera de solucionar la controversia. Por tanto, creo que eso nuevamente fortalece el arbitraje institucional del centro área latam. Hay otro tema también que en mi opinión es muy importante y que es cómo se resuelve la controversia. La controversia va a ser resuelta a la luz, bajo el prisma y la óptica de la ley que nosotros conocemos, de Sudamérica, bajo sus usos y costumbres del derecho continental, que por eso digo, es distinto al civil law, al common law. No me voy a detener en eso porque entiendo que la mayoría de ustedes capta perfectamente lo que estamos señalando con eso. Que no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor. Lo que apunta es que son distintas. Son miradas distintas, son estructuras jurídicas distintas, son pruebas distintas, son análisis jurídicos distintos. Y en consecuencia, yo creo que los que estamos en este lugar del mundo nos sentimos más cómodos, mejor representados, bajo nuestra ley continental, latinoamericana, sudamericana, llámala como usted quiere, que en donde sus instituciones son bastante similares. Y finalmente, para concluir, creo que otra fortaleza es lo que expliqué recién, que tiene que ver que es un costo muy razonable, cosa muy relevante y además conocido desde sus inicios, ¿no? Y yo creo que eso debería siempre tenerse presente porque cuando las cuantías son importantes y muchas veces toma mucho tiempo y hay que tener un tribunal colegiado de 3 miembros, eso supone un costo bastante elevado. Y aquí hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que no lo es tanto. Y de hecho el centro lleva ya funcionando un tiempo y ya tiene disputas que superan los 35 millones de dólares y yo estoy seguro que con este tipo de seminario que estamos haciendo hoy día y que espero que sigamos haciendo otra actividad, vamos a ir desarrollando cada vez el centro y yo creo que este tipo de centro se desarrolla entre todos. Entre todos yo creo que estamos aquí, que entendemos la importancia de tener un centro, una solución, un mecanismo de controversia internacional, con árbitros de nivel, imparciales, con conocimiento. Yo creo que esto es una labor de todos y yo por eso que felicito una vez más a nuestro presidente Roberto Ríos, a Sergio Melo, que de verdad se han esforzado y nos han incentivado a todos a proponer y a dar a conocer el centro. Y sin más dejo a nuestro amigo Carlos Estebanés para que nos ilumine sobre los temas siguientes, así que muchas gracias. Muito obrigada, doutor Molina. Essas vantagens... Muchas gracias, doctor Molina. Esas ventajas que acaba de presentar el Centro Áreas LATAM realmente son... rompen un paradigma y refuerzan el lado positivo del uso del arbitraje institucional en el centro. Bueno, para nuestro tercer ponente de nuestro evento de esta tarde voy a presentar al doctor Carlos, que es socio de Board de Abogados, es especialista en la área de seguros y reaseguros, resolución de conflictos y arbitraje, asesor de la Asociación Argentina de las Compañías de Seguros y Entidades del Sector, vicepresidente de la AIDE Argentina, miembro del Consejo de la Presidencia de AIDE Internacional, director del curso de posgrado de seguros de la Universidad Católica de Argentina y presidente de las empresas MAFRE en la República Argentina. Doctor Carlos, la palabra es suya. Muchas gracias también por su colaboración en este evento. Muchas gracias, Vivian.
realmente un placer compartir este panel. La verdad, va a ser difícil poder sorprenderlos después de las presentaciones que hicieron los que me precedieron. Gracias, Roberto, también por la invitación, y Sergio Nablar, un viejo amigo de muchos años que estamos siempre tratando de difundir las cuestiones de AIDA. Aguárdenme que... Ahí está. Yo voy a tratar de hacer una presentación que van a ver que se van a repetir algunas cosas de lo que dijeron los que me precedieron. Y voy a tratar de sorprenderlos, aunque creo que va a ser difícil. Nosotros tenemos que hablar de arbitraje y reaseguro en el marco internacional. Entonces, primero vamos a hablar de algunas pautas, algunos aspectos generales del arbitraje que me parece interesante resaltar, que son muy básicos, pero que creo que siempre es bueno tener presente. Primero, que es un sistema alternativo de solución de conflictos, dado que siempre está la posibilidad de ir a los tribunales. Es un método adversarial y adjudicativo, donde las partes tienen un conflicto y lo expresan. Se llega a una decisión fuera de los tribunales que es obligatoria para las partes. A veces está discutido, por eso al principio puse teoría, si esto va por la teoría contractualista, es decir, porque es la voluntad de las partes la que obliga, y hay quien dice es porque las partes procesalizan o le dan efecto judicial a este procedimiento. Siempre es necesario recurrir al Estado para la ejecución. Hay que tener en cuenta que el árbitro no tiene el imperium para llevar adelante las ejecuciones de los laudos. Elección de las partes, es decir, las partes deciden quiénes son los que van a decidir. Hay un tema de rapidez, celeridad y mayor flexibilidad procesal, pero esto también depende de las partes. Recién decía el colega Carlos, tener un fallo después de 10 años de proceso quizás es una justicia tardía. Y hay un tema que es fundamental y por eso lo subrayé. Tanto la cuestión relativa a la decisión obligatoria de las partes como al tema de expertos. En materia de reaseguro y en materia de reaseguro internacional, que ahora vamos a ver dentro de algunos puntos del reaseguro, la internacionalidad es esencial al reaseguro, son necesarios expertos que conozcan del tema, y el hecho de que se pueda recurrir a un arbitraje institucional que genere ese plantel de expertos que puedan resolver es esencial. Finalmente está el tema de la confidencialidad, que también fue hablado por quienes me precedieron en la charla, y yo siempre pensé la confidencialidad de un modo positivo, porque estamos frente a la posibilidad de que las partes no muestren cuál es el conflicto y puedan resolverlo, pero la parte negativa es que se genera la imposibilidad de tener antecedentes en materia de arbitraje. Quiere decir que si existe un proceso en función del cual los laudos arbitrales pueden empezar a conocerse, sería muy bueno, especialmente en la materia que nos toca hablar, que es el tema de reaseguro y seguro. Y finalmente, algo que hablaba Carlos recién, los costos son previsibles, claramente. Por dos razones. Primero, cuando el arbitraje no es institucional, es porque los honorarios y los costos se acuerdan con los árbitros. En segundo lugar, cuando es institucional, como es el caso del centro, prácticamente están tabulados. Y uno sabe de antemano cuál va a ser el costo final. Y además, tema que también comentó Carlos, evita la parcialidad fundada en la nacionalidad de las partes. Quiere decir que un árbitro chileno puede resolver un problema
en Perú puede resolver un problema en Argentina y viceversa. Ahora, esto lo vamos a entrecruzar con algunos aspectos generales del reaseguro, que es donde queremos tratar de meternos. En el reaseguro hay una cuestión que es un principio fundamental, que es la libertad contractual y de formas. Hay un orden de declaración, es decir, en el reaseguro las fuentes de la ley es el contrato, propiamente dicho, en algunos casos normas imperativas que puedan existir localmente, pero las prácticas y usos en el reaseguro son esenciales. Y esto se conecta muy directamente con la necesidad del árbitro experto. El principio de la independencia entre el seguro y el reaseguro. Este es otro tema fundamental que por lo menos en la ley argentina está, donde el asegurado no tiene acción contra el reasegurador. Y que entiendo se repite en algunas legislaciones de Latinoamérica. Hay libertad en materia de solución de conflictos. De hecho, los contratos de reaseguro contienen cláusula arbitral. No recuerdo haber visto en los últimos tiempos algún contrato de reaseguro que no contenga una cláusula arbitral. Ya les contaré qué es lo que pasa con el arbitraje en el seguro en la República Argentina. Hay una nota de internacionalidad. No es pensable el reaseguro sin el carácter internacional. Algunos más. Una particularidad es que la gestión del riesgo queda en cabeza del asegurador, que tiene que manejarse con prudencia y razonabilidad. Lo que los ingleses hablan business-like conduct. Impera el principio de seguir la suerte dentro de lo razonablemente asegurado. De acuerdo al civil law, será un principio implícito en el contrato de reaseguro, seguramente de acuerdo al common law deberá estar incluida en la cláusula. El principio de buena fe es un tema que venimos tratando en el grupo de trabajo de reaseguros y ahora el mes que viene vamos a tener otra reunión donde también conviven el common law y el civil law, quizás tratan la misma situación de diferentes puntos de vista, pero llegan a resultados parecidos. Otro es el tema de la información, es clave dentro del esquema del contrato de reaseguro, una buena información entre reasegurado y reasegurador, aplicación limitada de normas, es decir, solo podrían ser aplicadas las normas del contrato de seguro cuando no contradigan la naturaleza del reaseguro. En definitiva, acá hay tres pilares fundamentales, que son las fuentes, donde imperan los usos y prácticas, el tema de la internacionalidad y el tema de la libertad en materia de solución de conflictos. Trasvasados o cruzados las dos cuestiones relativas al reaseguro del arbitraje, vamos a ver ahora algunos puntos críticos del arbitraje que ya fueron vistos también en presentaciones anteriores. Uno es la autonomía de la cláusula arbitral. Siguiendo un viejo artículo de Julio César Rivera, él habla de que es un contrato dentro del contrato. El tribunal arbitral puede hasta analizar la nulidad del contrato donde está inserta la cláusula arbitral. Esto es fundamental, y de acuerdo al derecho argentino está reconocido en el Código Civil y Comercial. Después está el otro tema también que hablaba Carlos, que es el tema de la independencia e imparcialidad. La independencia que está fundada en cuestiones objetivas y comprobables. ¿Alguien trabajó para tal compañía o no trabajó para tal compañía? ¿Fue abogado de tal compañía o no? Y la imparcialidad, que es un tema más subjetivo, que hace la predisposición del árbitro y además hace al resultado de su conducta. Muchas veces en los arbitrajes de reaseguros, la imposibilidad de conseguir un árbitro local
implica que uno tiene que ser flexible en la independencia e inflexible en la imparcialidad, algunas veces con buenos resultados. El tema del asiento del tribunal, también, que es fundamental, porque las normas procesales supletorias serán las que rijan las del lugar del asiento del tribunal. Y finalmente, un tema en el cual voy a tratar de meterme un poco más, es el tema de la prevalencia del laudo arbitral. Es decir, la obligatoriedad para las partes de cumplir el laudo arbitral. Y ahí puse una palabrita ex profeso que aparece el tema del orden público, ¿no? Generalmente unido al concepto de nulidad y orden público, porque se puede renunciar a la revisión judicial, salvo en los casos de nulidad o, en algunos casos, afectación del orden público. Y buscando en este tema, he encontrado un par de fallos, también a raíz de un artículo de Julio César Rivera, donde habla de espaldarazo del Tribunal Constitucional Español al arbitraje, donde se deciden dos casos, uno en el mes de febrero de este año y otro en el mes de marzo de este año, que acá me permití incluir algunos conceptos, pero le quiero explicar, son dos casos que no tienen nada que ver ni con el seguro ni con el reaseguro. En uno de ellos se trató el uso abusivo de una mayoría societaria frente a la minoría, y el tribunal arbitral decide que la sociedad debía ser disuelta por pérdida de effectio societatis. Y en el caso del mes de marzo fue un tema financiero, donde hubo un incumplimiento en ciertas condiciones de un swap, y el tribunal arbitral determinó que no había habido perjuicio como para que el banco deba indemnizar. Eso es la anécdota, pero lo importante es que el Tribunal Constitucional Español trata estos temas y los trata con algunos principios que yo me permití ponerles aquí, que ya les va a quedar para siempre, inclusive tienen la fecha, de modo tal que los pueden consultar. El primer punto es que el criterio para evaluar la motivación de un lado arbitral no es el mismo que el criterio que se aplica en las resoluciones judiciales. No es el mismo. De modo tal, ¿qué es lo que pasó? En este caso, el tribunal arbitral se metió en valoración de prueba, que actuaba como una segunda instancia, y lo que dice el tribunal es que lo que hay que analizar es cuáles son los límites de este control jurisdiccional a la motivación de los laudos, no de resoluciones judiciales de inferiores. ¿Qué es lo que dice el tribunal? O en este caso, lo que comenta el fiscal. Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se limita a un examen externo de la motivación, sino que se inmiscuye en distintos medios de prueba y valoración. Es decir, se mete en cuestiones que son propias de revisión judicial y no de la revisión de un laudo, que solo puede ser revisado, y este es otro punto importante, en el caso de un absurdo. Es decir, el fallo tiene que ser contradictorio. Y además, debe afectar la legalidad de un ordenamiento jurídico dado. Fíjense qué es lo que dice aquí. Tal contorno tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro. No se revisa la decisión del árbitro, se revisa la legalidad del fallo. Por eso, es decir, esto no es que el Tribunal Constitucional lo que dice es, acá no hay nuevo análisis. Solo, y esta es la última frase que me parece importantísima, solo puede tener por objeto el análisis de errores procesales en que se puede incurrir, referidos que a cuestiones de garantías fundamentales, como son el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente
infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior. Estamos hablando en errores improcedendo, más afectación, de acuerdo a toda esta conceptualización del orden público. Ahora bien, el mismo tribunal, en alguna otra frase, lo que establece es que la vía del orden público no puede ser una puerta a partir de la cual se abre totalmente la posibilidad de revisión de un fallo judicial, de un laudo arbitral. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Rápidamente. El arbitraje está regulado como un contrato, está establecida la autonomía en materia de cláusula arbitral, tiene un sistema de exclusión, por lo tanto, excluye, y este es un problema para el seguro porque excluye los contratos de adhesión a condiciones predispuestas, a pesar de que hay fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que han determinado que cuando los contratos son paritarios, esta exclusión no es posible. Por otro lado, tenemos el problema de las cláusulas compromisorias en el contrato de seguros, pero esto no obstaba que, producido el conflicto, después puedan las partes someter a arbitraje. Acá hay un concepto que hay que tener en cuenta. Si los derechos son disponibles, ¿cómo no voy a poder someter a arbitraje algo que puedo disponer? En el fondo, antes esto estaba regido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establecía que solo podían ser sometidos a arbitrajes aquellos casos que podían ser transados. En materia de reseguro no hay limitaciones, en general se puede incluir la cláusula de arbitraje, lo único que requiere, y esto es una particularidad, por medio de una resolución del supervisor, que la ley sea la local y el asiento del tribunal esté en la República Argentina. Asiento del tribunal en la República Argentina, que como bien decía Carlos, hoy en día es muy relativo, porque se puede llevar un arbitraje directamente vía web. Y en cuanto al tema del orden jurídico, en relación a lo que hablábamos de la sentencia del Tribunal Constitucional Español, existen ciertas limitaciones, que es a la imposibilidad de renunciar a la impugnación judicial en caso que el fallo sea contrario al ordenamiento jurídico. Yo esto lo traduciría en una cuestión de orden público. Y hay un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que justamente, antes que existiera el Código Civil y Comercial, que empezó a regir en el año 2015, estableció que un fallo, a pesar de que se hubiera renunciado a la posibilidad de revisión judicial, podía ser casado por el tribunal en la medida que contraría el orden público. Pero fíjense lo que dice la segunda parte, que la apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho son funciones de los árbitros. Y en consecuencia, el laudo que dicten será inapelable en esas condiciones. Lo único que tiene que verificar el tribunal es que no exista nulidad o afectación del orden público. Finalmente, para terminar, dentro del mundo del reaseguro se dan algunos conflictos. Estos conflictos, acá los vemos, el tema de aggregation, relacionado con cúmulos y descubiertos, es habitual, lo hemos tenido en cuestiones de pandemia. Cláusula de política de suscripción. Estas son cláusulas que generan muchos conflictos, especialmente cuando dentro de los contratos no se incluyen anexos especificando esta cláusula. En muchos casos, declaraciones precontractuales que no son reales. Cláusulas relativas al deber de información, ¿no? La aplicación de la cláusula de control, es decir, qué es lo que pasa cuando no se notifica o no se utiliza correctamente la cláusula de control. Conflictos interjurisdiccionales, cuando hay colisión de leyes, la ley aplicable al contrato de seguro y la ley aplicable al contrato de reaseguro. Esto genera algunos conflictos. Cuestiones relativas a la gestión del riesgo, que está relacionada con la conducta del reasegurado.
y, como decía al principio, la aplicación de prácticas y usos habituales en el reaseguro. Estas son controversias que por lo menos las he tenido muchas veces sobre mi escritorio, y yo les diría que fundamentalmente el tema de información y de buena comunicación entre asegurador y reasegurador evita que se produzcan estos conflictos. Para terminar, la realidad es que es importante contar con árbitros calificados. Árbitros calificados y previsibilidad de normas. Pues estos son dos puntos fundamentales que yo lo veo desde la órbita de Latinoamérica, y es lo que muchas veces nos cuesta, y me parece que la idea de tener un centro institucional que garantice ambas cosas es fundamental. Y yo ahí agregaría una muy buena combinación que podría darse dentro de lo que es LATAM. Por un lado, la existencia de este centro regional que nos ayude a contar con árbitros calificados y que tengamos buenas opciones de elección, y por otro lado, todo el trabajo que se está haciendo respecto de los principios internacionales del contrato de reaseguro, Principles of Insurance Contract Law, que en realidad es una fusión entre el derecho civil y el common law en función de cómo se manejan las prácticas habituales en materia de reaseguro. Creo que la unión de estos dos puntos y la aplicación de estos principios pueden ayudar a resolver conflictos de carácter internacional por árbitros de distintas nacionalidades. Finalmente, respecto del centro de áreas LATAM en particular, y luego de la explicación que hizo Carlos sobre el reglamento, la verdad, felicito a todos los que trabajaron en el reglamento. Creo que el carácter de flexibilidad que se le introdujo al reglamento es esencial para que este centro pueda seguir adelante y ser muy exitoso en su performance. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos. Quería agradecer al doctor Carlos Molina, a nuestra primera ponente, a la doctora Ana Macato, decir que ustedes tres en conjunto colaboraron mucho para todos nosotros que estamos aquí como oyentes, y principalmente demostraron a todos que el arbitraje en seguros existe, tiene sus ventajas y tiene su concretud en el Centro de Áreas LATAM. Quería agradecer también a Roberto Ríos, a Sergio Melo por estar con nosotros en esta tarde. Agradecer a todos los que contribuyeron para la realización de este evento y decir que aquellos que tengan interés estaremos disponibilizando las tres presentaciones de los tres ponentes. Muchas gracias. Quería saber si alguien tiene algunas palabras finales para concluir el evento de hoy. Ya, no hay preguntas. Bueno, No hay. Perfecto. Ya quisiera cerrar este webinar agradeciendo muy especialmente a los expositores, a Ana Marcato, a Carlos Molina, a Carlos Estevenet, que nos han presentado una excelente exposición y han dado a conocer cómo hemos ido trabajando en este centro. Hay muchas personas las que han colaborado en los últimos años en el desarrollo de la actividad del centro de arbitraje y mediación Áreas LATAM. Agradecer también las palabras de Carlos Estevenet, muy especialmente también a Carlos Molina y a Felipe Hetz, que fueron las personas que tuvieron a cargo de reformular el reglamento de áreas, con las colaboraciones y los comentarios de Sergio, que fueron muy oportunos, y de Carlos, que fueron muy... Carlos Estevenet, también de Argentina, que nos envió unos comentarios excelentes y nos permitió ir incorporando todas estas características que hoy día posee el reglamento de arbitraje, y que de alguna manera le está entregando una cierta primacía al principio de la autonomía, la voluntad, la determinación de la solución de las controversias, que yo creo que es lo que está buscando la industria y el mundo del seguro y el reaseguro en general. Sin más, quisiera agradecer a todos por la asistencia a este webinar
y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y parabéns a todos. Muchas gracias y felicidades a todos. Hasta pronto.